Hola chicos, hoy día les voy a hablar de la nueva película que ha llegado a los cines, que creo que ya se ha estrenado hace tiempo en Estados Unidos y en otros mercados internacionales, pero recién ha llegado al Perú, y es La vida de Chuck. Es una película dirigida por Mike Flanagan y está basada en un libro corto de Stephen King. Ahora, de la película, la verdad, antes de ir a verla no sabía mucho. Más que todo yo sabía que era una película que tenía algunas posibilidades del Oscar. No son muchas posibilidades, pero son algunas posibilidades del Oscar. Y como la vez pasada dejé pasar una película que me dijeron podía tener posibilidades al Oscar, y dije no creo, y no la vi y tuve que verla después, dije mejor me aseguro por si acaso, uno nunca sabe. Y de las nuevas películas que han entrado a la cartelera es una de las que más llamaba mi atención. Pero lo que menos me esperaba cuando leí un poco el resumen antes de entrar al cine es que la película se basa en un libro de Stephen King. Stephen King es más conocido por sus obras de terror, ciencia ficción y suspenso, que mezclan esos tres elementos, como It, El Resplandor, Doctor Sleep. Y yo sé que varios de sus libros están conectados en un universo mucho más complejo del que llego a conocer, porque la verdad, debido a que es terror, no es necesariamente mi género favorito, así que si puedo ver las películas, no necesariamente voy a intentar leer los libros. Entonces dije, bueno, la veré, ¿no? Qué raro, qué curioso, una película de Stephen King que cuando vi un poco el tráiler parecía más un drama que otra cosa. Y sí, y lo es. No es una película típica de Stephen King. Tiene algunos elementos paranormales, pero no todo lo que esperaba ver. Y claramente esta es una película mucho más basada en la moraleja, en el mensaje de la historia. Un mensaje mucho más centrado en lo que un drama o una celebración de la vida podría ser, más que en una obra típica de Stephen King. Pero sí se nota claramente los toques que él tiene de su propia forma de escribir, los elementos un poco paranormales. Hay algunas escenas que están muy bien trabajadas con el miedo, así que logré sentir la influencia del escritor de la obra y a la vez pude ver una película completamente diferente que me gustó. Pero vamos con los detalles. La película está dirigida por Mike Flanagan y se nota su dirección no solo en la calidad de toda la historia, sino también en la calidad de algunos momentos que podrían definirse como momentos de terror. Él ha sido el director de Doctor Sleep. No le fue tan bien como esperaba en la taquilla internacional, pero fue una muy buena historia, especialmente hacer una continuación de The Shining. Pero aún así, esa misma calidad en la fotografía, la calidad en la forma en que narra las historias, en las tomas que crea, se ve en esta historia. Y debido a que esta historia invoca mucho más el sentido de la vida del ser humano, sus tomas van muy bien con la narrativa que está contando. Me gusta cómo la película ha logrado mezclar su idea principal con estas notas más profundas de la realidad humana, junto a estos pequeños momentos de tensión, de confusión y de desubicación que la película presenta. ¿Y por qué lo presenta así? Porque la película no está contada en orden cronológico. ¿Y es algo importante para que entienda la película? No. Creo que la película hace un muy buen trabajo explicándote por qué la narrativa está establecida así, qué es lo que representa cada parte de la película y qué es el mensaje general de esta historia. Y la verdad es que cada parte de esta historia, que son 3, están muy bien logradas como parte del todo, pero también como una pequeña historia en sí misma. Cada uno de estos puntos tiene un inicio, un nudo y una conclusión. Una conclusión que puede ser en diferentes variedades según el punto de la película, pero aún así una conclusión que te permite estar satisfecho con este fragmento de la película y entender por qué este fragmento es tan importante para el resto. Así son 3 fragmentos, así son 3 momentos, y si bien el último momento de la película toca varios de los puntos que las demás partes han explorado, me gusta que aún así se sienta como su propia parte, como su propia mini película, que no solo cierra la historia de una forma fuerte, sino también te presenta una historia en sí muy bien desarrollada. Y no quiero entrar en detalle porque creo que me lograría gran parte del impacto de esta historia, pero la película que empecé a ver al inicio es completamente diferente a la película que encontré al final. Y aún así era muy lógico que sea la misma película. No sé cómo explicar la forma en que esta historia se mueve, porque se mueve de una forma muy armónica, pero cada fragmento de ella también es en sí un género diferente de cine. Y el hecho de que el director haya sido capaz de jugar con 3 géneros diferentes, pero aún así guiado por una misma línea narrativa, es algo que tengo que resaltar.
Creo que una historia como la que presenta esta película pudo haber sido muy cliché, pudo haber creado momentos emocionales fuertes para hacer reaccionar al público. No lo crea así, se siente una naturalidad en cómo la película te cuenta la historia y el mensaje que quiere decir sin explotar falsamente los sentimientos de sus espectadores. No se siente como un conjunto de sketch, porque sí he visto películas que hacen eso, una pésima película incluida en esas que he visto, pero esta película logra hacer que cada fragmento, como digo, sea único y a la vez parte de un todo. Y no solo está ayudado por la presencia de Chuck y por algunos elementos repetitivos que te permiten entender de qué va la película o cómo está conectada a las historias, sino también porque hay tonalidades básicas en la película que se mantienen constante en los 3 fragmentos que te presenta. Ya sea por la idea principal de la historia, ya sea por el tema principal de la historia, ya sea por algunos diálogos o algunas actuaciones que tenían las mismas tonalidades de un punto a otro. Por esos y otros motivos la película se siente una sola, que con la dirección incorrecta y con las actuaciones no adecuadas hubiera sido un desastre. Porque es muy posible que una película así no funcione. Y esta película sí funciona. Ahora, hay un elemento curioso en esta historia, que es la parte que digo que es Stephen King, que son elementos paranormales, se podría decir. Cuando vi la película sí lo consideré como algo interesante de ver, pero algo que podría malograr completamente la narrativa si no se trabajaba bien. Durante la última parte de la película, donde eso está más presente, es donde más atenta estaba en intentar ver si esto iba a ser un problema o no para la historia en general. Y estaba como que lo tenía apuntado para ser consciente a ver cómo concluye ese elemento, si es que valió la pena o si simplemente fue algo que no funcionó y que si bien está en la película y aún así la disfruté, tenía que decir que no funcionaba. Pero la verdad es que con el final sí llega a funcionar este elemento. Es algo que quería mencionar porque me pareció muy interesante como un elemento que parece tan salido de tono de lo que estaba creando en la última parte de la película, aún así logró coincidir tan bien, presentarte el mensaje de la película tan claramente. Terminó funcionando muy bien para esta película, muy bien para esta historia. Le da ese punto final diferente y especial que una película sobre Coming of Age no tocaría normalmente. Y me pareció muy original, la verdad, la forma en que esta película tocó el tema principal, creó cada parte de la película y cómo logró jugar con todos los detalles de esta historia sin perder el tono, sin perder el hilo y sin cortar el mensaje. Las actuaciones en esta película son increíbles, todas son buenas, la verdad. Los diálogos son muy inteligentes, especialmente la primera parte de la película. Creo que tiene los diálogos más interesantes de toda la historia, porque son los que lo importante es el subtexto. No es lo que te dicen, sino por qué lo están diciendo, cuáles son las circunstancias y qué es lo que en verdad quieren decir. Me pareció esa la parte más, en cuanto a guión, creativa de la película. Lo demás es un poco más directo, lo demás es un poco más tradicional. Lo demás igual es bueno, pero donde yo vi resaltar mucho el trabajo del guionista es en esta primera parte. Los efectos especiales que se usan, claro está, la mayoría de esas escenas parecen, porque no estoy segura, haber sido filmadas en lugares reales con un poquito de CGI incluido. Y se mezcla muy bien. Me gusta que los puntos donde CGI es exagerado se ve que es parte de la misma narrativa. Es como que el excesivo enfoque en el cielo, que obviamente ese cielo ha sido generado por CGI, aún así se siente muy acorde con lo que la historia te está contando y por ende se mezcla muy bien con el resto de tonos de la película. Entonces y quería resaltar que es un muy buen uso del CGI. Lo poco que han utilizado ha encajado muy bien con la tonalidad de la historia. Después de verla, si bien la disfruté mucho y si bien me gustó mucho lo que la historia cuenta y cómo la cuenta, aún no sé qué tan fuertes sean sus posibilidades del Oscar. La verdad, siempre en este punto de año como que no tengo la menor idea de lo que va a salir. Y en el caso de nuestro mercado, las películas que al final terminan siendo voceadas para los Oscars llegan a nosotros el próximo año, en inicios enero, febrero. Aún no he visto o aún no han salido, uno nunca sabe, no estoy segura, las más fuertes contendientes. Pero de las películas que he visto hasta este punto del año,
sí podría decir que la vida de Chuck es una de las 10 mejores. Así que en general yo sí la recomiendo ver. No espero una película tan bien hecha, tan original, tan diferente y a la vez con un mensaje tan importante. Más de un momento en la película me sacó una sonrisa, me creó una lágrima y me dejó con una sensación de reflexión, optimismo muy peculiar que no estaba esperando experimentar con esta historia, y por eso la recomiendo. Si la llegan a ver o si ya la vieron, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, cuál fue su fragmento favorito, cuál fue el fragmento que los convenció de que es una buena o una mala película. Todo es posible. Y si les gustó el video, le dan un like, se suscriben al canal. Subo video todas las semanas. Cuídense.